imagínate que alguien llega y dice, te voy a cobrar el amor, ¿no? O sea, el amor es el opio de las mujeres y a mí me parece que lo que tendríamos que hacer es empezar a cobrar el amor. si de por sí cuando tú le planteas a alguien, oye, deberías de cobrar porque estás cuidando a tu abuelita, pues porque aunque sea tu abuelita y la amas, ¿cómo crees? Los tíos, los papás, los abuelos se vomitan, yo creo que ahí. O sea, a mí no me vas a decir que yo no estoy cuidando a mi abuela, a mi hijo, a mi pareja, no lo estoy haciendo con amor, sí lo estoy haciendo con amor, pero también necesito el dinero y también te voy a cobrar el amor. Si no sabes colaborar como en ayudarme a lavar ropa, colabora conmigo callándote. Mi cuerpo, yo decido, es válido también en esa cuestión que pareciera que es patriarcal, que pareciera que no, amiga, piénsalo bien, amiga, no, amiga, o sea, tú date cuenta, si ella quiere ser mamá y ser ama de casa, está bien. Hablemos de dinero. Desde nenis a las CEOs, De las tandas a los setes. De salarios hasta las inversiones. Esto es Pacto de Reinas. Reinas, bienvenidas una vez más a su espacio de confianza, de seguridad, en donde platicamos, ya saben, de cosas como el dinero, la economía, las finanzas y el poder y cómo todo eso nos cruza a las mujeres. Ya saben que como siempre tenemos invitadas increíbles y esta ocasión no va a ser la diferencia, pero pues ya saben que también yo empiezo siempre hablando, refiriéndome a un personaje icónico de la cultura pop. Y en esta ocasión va a ser acerca de Tita. Tita, el icónico personaje femenino de Como agua para chocolate. Y bueno, seguramente muchas de las morras que estamos aquí saben a quién me refiero, pero para quien no, déjenme les cuento un poquito. Tita de la Garza es la tercera hija, la más chica hija de la familia de la Garza, cuya historia de amor con el joven Pedro se ve interrumpida porque en su familia hay una tradición, y esa es que la hija más chica se tiene que dedicar en cuerpo y alma a cuidar a su mamá. Entonces, pues los días de Tita transcurren justamente entre los cuidados de su madre, sus hermanas, los hijos de sus hermanas y la cocina, en donde, por cierto, desarrolla pues una magia muy especial para hacer platillos deliciosos, pero también transmitir sus emociones a esos platillos y la gente que los consume. Algo muy interesante es que finalmente Tita tiene que deshacerse de sus aspiraciones románticas y de vida para dedicarse a los cuidados del hogar, porque esa es la tradición. ¿Y por qué nos referimos a ella? Bueno, pues porque finalmente, igual que Tita, hay seguramente allá afuera miles, millones de mujeres, no solo en México, sino en todo el mundo, que han tenido que dejar atrás sus aspiraciones no solo románticas, sino profesionales y de vida, por dedicarse a lo que nos dijeron es deber y tradición de las mujeres. El cuidado de la familia, los niños, los adultos mayores, los enfermos y el arreglo de la casa. Nos dijeron que eso era tradición, pero no hay nada más mentiroso que eso, y de eso vamos a hablar el día de hoy en Pacto de Reinas. Le voy a dar la bienvenida a Eli, nuestra editora de Economía de Confianza. Eli, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas a todos otra vez en este octavo episodio de Pacto de Reinas. Gracias por seguirnos en nuestras redes y por seguirnos comentando sus experiencias. Y sí, la verdad es que el tema de hoy es increíble, porque yo creo que si nos sentamos y empezamos a recordar, si tenemos algún familiar que cuida de algún enfermo, de alguien que cuida a una persona que a lo largo de su vida pues no pudo desarrollarse, siempre es como la carga sobre la mujer. Y bueno, aunado a eso, siempre el trabajo doméstico pues es una labor que sin explicaciones siempre recae sobre las mujeres, ¿no? Entonces va a ser un tema muy padre, no se lo pierdan. Mira. Va a ser un tema increíble, y para platicar, para desarrollar el tema, para echar chisme, nos acompaña una reina. Ya saben que siempre tenemos en este sillón reinas increíbles. Ella es Frida Cartas, es escritora, ama de casa y norteña que huyó del norte, autora de 11º Mandamiento, Cómo ser trans y morir
asesinada en el intento y transporte a la infancia. ¡Bravo! ¡Bienvenida! Frida, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme y gracias a quienes nos ven también. Oye, y voy a dejar que Eli nos explique justamente por qué nos acompañas en esta ocasión para platicar del tema. Me encantó tú cómo nos Vale. planteaste qué invitada teníamos que traer hoy para el tema de los cuidados del hogar. Sí, justo fue porque, estoy en un club de lectura que hace una amiga y estábamos leyendo uno de los libros de Frida, ¿no? Entonces yo estoy súper emocionada porque Frida en este libro platica mucho acerca de cómo vivió ella su infancia, ¿no? Pero hay un capítulo que a mí me voló la cabeza y específicamente un párrafo. Luego soy medio intensa con las lecturas, pero es que de verdad ella lo hizo de una manera increíble, ¿no? Porque sintetiza en una manera de cómo surge realmente la economía, ¿no? Siempre, al menos desde mi experiencia como estudiando economía, siempre lo vinculaba a los hombres. Perdónenme, ¿no? Y tú haces algo o escribes algo que me pareció muy relevante y es, en realidad, los primeros eslabones de la economía surgen desde la mujer, ¿no? Porque entre mujeres hacemos estos trueques de hacernos favor, de apoyarnos entre nosotras, y mencionas justamente que cuando tú eras niña, ayudabas a tus vecinas a cuidar a sus hijos, ¿no? Y hablas de algo que decías, ese trabajo que no se llamaba trabajo, ¿no? Y que me pagaban con un gansito o con algo, y porque ya me tenían la confianza, ¿no? De que sabían que yo tenía ese tipo de cuidados, que actualmente pues sigue siendo un trabajo no remunerado, no reconocido, y por eso yo dije, tenemos que invitar a esta chica porque ella nos va a dar también como a través de su historia, de su experiencia, cómo nos encontramos actualmente, ¿no? Cómo se sigue siendo el trabajo no remunerado como invisibilizado y que bueno, pues sigue siendo parte de una de las luchas de los grupos feministas de que sea reconocido y sobre todo que sea remunerado. Entonces, primero Frida, a mí me gustaría como agradecerte por ese libro que escribiste tan increíble y por compartírnoslo, y quisiera preguntarte, actualmente, ¿tú cómo ves el tema de los sistemas de cuidados? O sea, ¿qué representa para las mujeres mexicanas el tema de los cuidados? Y justamente como hacía referencia a Fer, los cuidados sí o sí recaen en las mujeres. Sí hay hombres que lo hacen, ya, ¿no? Pero históricamente las mujeres son las que recaen este tipo de trabajos, ¿no? Mira, ahí el tema evidentemente no es nuevo. Tiene muchos años dentro de la teoría antropológica, dentro de la corriente de pensamiento marxista y también comunista, pero lo que sí es nuevo es este debate en el cual con perspectiva de género y con muchas de las dinámicas de empoderamiento, se considera que el hogar es un espacio del que las mujeres tienen que huir, tienen que fugar, o sea que ya no es un lugar posible, ¿no? Hay mucho comentario y mucha visión despectiva acerca del trabajo del hogar, de la maternidad, de los cuidados, y se piensa que lo que te decía, que hay que fugar porque ese es un síntoma de empoderamiento. Y a mí me parece que es cierto, pero no es tan cierto tampoco, ¿no? Porque cómo fugar de un espacio que nunca ha tenido el reconocimiento que debe tener, ¿no? O que nunca ha tenido como la significación que debería de tener. O sea, a mí me parece que no es el espacio en sí, sino es toda esta construcción social y todas estas visiones que hay alrededor del trabajo. Entonces, una de las disputas más comunes es que hay mujeres que se enojan porque dicen, a ver, dejen de decir que la maternidad, cuando es muy común escuchar, deja de maternar a tu novio o deja de maternar a vatos. Y entonces las madres dicen, cuidar no es maternar, ¿no? Y yo creo que la maternidad implica cuidados, pero los cuidados no implican precisamente un ejercicio de maternidad. Y ese sería como un punto en el cual debatir o poner en la mesa en estas disputas que hay ahora. Y la otra es que se piensa que quien no sale del hogar es una mujer que no se realiza, ¿no? Ya no importa si dentro del hogar eres mamá o no, sino simplemente si estás en el hogar pareciera que no haces nada productivo, ¿no? Porque te dicen, no, pero es que hacer de comer o tener la casa limpia no es un trabajo, es una cosa de supervivencia, lo puede hacer cualquier hombre, ¿no? Entonces hay hombres que se dicen, yo también soy amo de casa, y entonces el otro día me encabroné y les digo, a ver, amo de casa no es juntar tus calcetines sucios ni echarlos a la lavadora, o sea, la ama de casa no hace eso, la ama de casa cría,
cuida hijos y ahí está el maternaje. La ama de casa está a cargo de un hogar y estar a cargo de un hogar es la administración, es la seguridad, es trabajos desde primeros auxilios hasta estos de supervivencia que dicen comunes para todo el mundo, y también está el asunto de si pasa algo, la culpa es de la encargada de la casa, de la responsable de la casa, ¿no? Es decir, de las mujeres. Y todo esto no tiene una significación ni en el lenguaje como trabajo, ni en la economía como pago. Y el trabajo del hogar es el primer eslabón de la cadena económica mundial. Los hombres han podido salir, como dicen, a conquistar el mercado laboral o a conquistar el espacio. Fíjate la palabra que usan, conquistar. ¡Desgraciados! Porque llevan el Invasores. porque llevan el estómago vacío. Hay quien les hace de comer, hay quien les plancha y pueden salir dejando su casa a cargo de una mujer. Que si pasa un incendio, que si pasa un robo, que si pasa una cosa de violencia, que si el hijo se le cae, que si se le muere el perro, que si se le secan las plantas, todo eso recae en los trabajos de cuidados. Oye, y qué importante que lo menciones, ¿no? Porque pareciera que es algo que todavía no nos queda claro. Lo que hacen las mujeres en el hogar, cuidar a un padre que ya está mayor y que no puede valerse por sí mismo, criar a los niños, lavar los trastes, todas las actividades que se hacen en el hogar tienen un peso económico. Se nos olvida, ¿no? Porque luego escuchamos mucho de, no, ella no trabaja, es ama de casa, ¿no? Y entonces a mí me encantaría, porque me pasó este párrafo de este libro, que es Transporte a la infancia, ¿verdad? Que lo quiero leer, pero este párrafo me pareció muy poderoso de cómo tú hablas de que poco a poco, como tú no ibas a la escuela en ese momento, tus vecinas te empezaron a confiar el cuidado de sus hijas porque ellas no tenían quien les ayudara. ¿Por qué no nos cuentas justamente de esa parte de tu vida y por qué decidiste llevarla al libro? ¿Cómo fue que ellas empezaron a decir, sí, a ella yo le confío a mis hijos? Me gustaban mucho los bebés y los embarazos. Para mí, en la infancia, ver a una mujer embarazada, que ahora luego es esto que te digo, ¿no? Hay todo un debate siempre con los feminismos, porque tocas la panza de una embarazada y es una ofensa, no puedes tocar un cuerpo si no tienes una autorización. Y yo era una criatura que tocaba mucho las panzas de las embarazadas. Para mí era una cosa mágica, ¿no? O sea, sentir, ver una panza y luego cuando se movían, ¿no? Ellas mismas decían que les dolía, entonces yo tocaba panzas y me gustaba mucho. Tenía una fascinación por los embarazos y por los bebés. Y entonces aprendí a cuidar bebés, ¿no? Yo le preguntaba a mi mamá cómo se les sacaba el aire, cómo se les hacía eructar, ¿no? Cómo se les arrullaba, cómo la cabeza, en fin. Y entonces las personas que empezaron a tenerme en confianza era porque sabían que no era nada más una curiosidad, sino era algo que sabía hacer a la corta edad que tenía y que disfrutaba hacer además, ¿no? Y entonces era como muy gracioso porque yo no les pedía nada. Y sucedía que muchas veces las mujeres terminaban dándome un regalito, un obsequio, ¿no? Desde un bolis, porque vivíamos en Ciudad y hace mucho calor, me regalaban un bolis, un refresco, un gansito o cosas de esas. O luego, no sé, compraban alguna pizza o algún pollo rostizado y me invitaban a comer. Entonces yo creo que estos gestos de quien cuidaba y estos gestos de que te veía cuidar y te lo quería retribuir de alguna forma son gestos de economía y son gestos de cuidados entre mujeres y además entre mujeres y entre comunidad, porque yo habitaba una colonia pobre, clase pobre, pensaría que en otras partes la confianza o la comunidad no está presente como en esto, ¿no? Entonces es una cuestión de género y es una cuestión de clase también. Totalmente. Justo lo que mencionas, ¿no? De los hombres que dicen que vienen a conquistar el mercado laboral. Justo en nuestro primer episodio, si pueden volverlo a ver, véanlo, o si no, chéquenlo. Recuerden que estamos en @Pacto de Reinas en todo, porque hablábamos también de otro libro que a mí me voló la cabeza, que se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? ¿No? Que Adam Smith es un vato que según es el padre de la economía, ¿no? Y decía, pues sí, este hombre podía hacer lo que quería, pensar, sentarse a desarrollar una nueva economía, porque del otro lado, ¿quién
hacía las cosas, ¿no? Y ella habla esta escritora habla de una segunda economía, ¿no? ¿Quién hacía la comida? ¿Quién hacía el quehacer? Y que históricamente son trabajos que siguen sin reconocerse, ¿no? Recientemente, obviamente por el 8 de marzo sacaron todos estos indicadores que son muy valiosos y que en el caso de México, el INEGI mencionaba que el trabajo no remunerado, si tuviera un valor, representaría casi 25% del Producto Interno Bruto. O sea, es un valor que dices, ¿y por qué no estamos haciendo algo al respecto? Porque la realidad es que muchas mujeres se ven condenadas a no desarrollarse profesionalmente, primero porque se quedan a cuidar a los hijos o tienen que cuidar a un familiar, ¿no? Y eso como las limita a hacer otras cosas y que generalmente les genera una violencia económica, ¿no? De, pues es que como no se les paga, pues no tienen esa libertad de decidir, bueno, voy a gastarme esto en tal cosa, ¿no? Y lo que mencionabas tú hace rato es, administrar un hogar no es fácil, ¿no? O sea, es de las cosas más complicadas porque justamente el administrar un hogar es administrar los recursos escasos, saber a qué destinar tanto dinero a la comida, a los productos de limpieza, a temas de salud, a cualquier imprevisto que te salga. Las mujeres, la verdad, lo logran increíblemente, o al menos en mi experiencia con mis 7 tías, siempre vi como esa responsabilidad y esa disciplina de saber cómo administrar el dinero. Y me parece terrible que actualmente sigue haciendo un trabajo que no se está reconociendo, ¿no? Y que históricamente es un trabajo de los más castigados, insisto, ¿no? Que no se paga y pues que hoy, cómo estamos viendo la actualidad, que sigue sin remunerarse este trabajo, que realmente todavía estamos muy alejados de reconocer esta labor histórica que han hecho las mujeres. Y bueno, lo que te quisiera preguntar también, Frida, es... hoy se habla de un sistema de cuidados nacional, ¿no? Pero ya sabemos que los políticos hacen las cosas con las patas, ¿no? O sea, realmente nunca entienden como cuáles son las verdaderas necesidades que tienen las mujeres o la ciudadanía en general para proponer, ¿no? Entonces, hoy se habla de crear un sistema nacional de cuidados, pero me gustaría preguntarte tú, como qué te gustaría aportar, ¿no? De alguna forma decir, ¿saben qué? Empiecen por aquí, ¿no? Porque desde aquí pueden entender cómo poder monetizar, cómo entender una jornada, cómo entender el cuidado, ¿no? No sé si sea una pregunta muy intensa y muy general, pero... Mira, me parece que es muy complicado y muy general porque los trabajos de cuidados implican un asunto de autonomía sexual de las mujeres y también implican un asunto de interseccionalidad con el trabajo y con lo que se entiende como por jornada. Pedir que las mujeres cuiden un hogar es una jornada laboral. Si además de eso tienen que trabajar y la expresión despectiva es tienen que salir a trabajar porque se piensa que dentro de casa no trabajan, ese salir es otra jornada laboral, ¿no? La doble jornada laboral que ya hay teóricas que lo mencionan. La otra es que hacer un sistema nacional de cuidados implica homogenizar al cuidado como una categoría que es igual para todas las mujeres y no se puede porque no es igual para todas las mujeres. Implica la edad, implica el grado de escolaridad, implica la clase, como decía, e implica si la mujer que está cuidando este hogar no cuida hijos porque no es mamá, pero cuida al papá o cuida a la abuela o simplemente cuida a un esposo, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Entonces me parece que va a ser complicado si la visión es tratar de homogenizar porque no se puede, ¿no? Y vamos a volver a tener como un conflicto. Esa es otra. Ahorita que te oí hablar, me acordaba de algo también. El trabajo de cuidado ni siquiera es igual para las personas que lo ejecutamos. Yo recuerdo, yo llevo segundo matrimonio. Ya el primero y no entendí, y el segundo me lo voy a echar. No importa, si llegas al quinto. Y yo tenía un tiempo bastante que me alcanzaba bien el tiempo, podía dormir mis 8 horas, hacer un trabajo del hogar en una jornada de 4 o 5 horas y me quedaba mucho tiempo. Pero cuando mi esposo llegó a casa y me dijo, ¿qué crees? Voy a ser papá, ¿no? Y entonces vino un bebé a la casa y entonces yo empecé a tener también estos cuidados de trabajo. Venía toda una disputa porque era
repartir ese tiempo entre más personas, ¿no? Y repartir esas responsabilidades entre más personas. Y luego después tengo la fortuna de tener un marido que sin que yo le pidiera me dijo, oye, pues no es tu responsabilidad, no es tu hijo y la verdad es que lo haces y me da pena porque a veces yo quisiera dedicar más tiempo, pero no puedo, tengo 2 trabajos y me dijo, te voy a depositar, me dijo, porque esas pequeñas cosas que haces en las que te ganas un dinero para ti, me dijo, las estás dejando de hacer o las haces muy presionadas y entonces me empezó a dar un pago mensual por cuidar a su hijo en nuestra casa, ¿no? En nuestro hogar. Y me acordé mucho ahorita porque hay un texto, un ensayo de Alejandra M. Vázquez, no sé si lo ubiquen, que se llama Su cuerpo dejarán, y ella empezó a cuidar a su abuela en un momento de desempleo y dice que se enfrentaba a las disputas de ¿cómo voy a decir que es un cuidado si es mi abuela? O sea, lo estoy haciendo por amor, no por dinero, pero me están pagando. Y era lo mismo que a mí me pasó cuando yo cuidaba a Luca, el hijo de mi esposo, porque si yo le platicaba esto a mis amigas, es como de, ay, es que tú no quieres al niño, o sea, tú nomás lo estás haciendo porque te están pagando. Y yo misma dudaba y yo misma decía, pero no, sí lo quiero, o sea, esto es cariño, o sea, yo esto lo estoy haciendo con amor. No lo siento porque me vayan a pagar mi dinerito al mes. Y es muy complicado. O sea, ¿eso cómo lo metes en un sistema nacional de cuidados? A mí. No, sí es bastante subjetivo y es bastante, no sé si me estoy explicando, esta cuestión de género y esta cuestión. Y entonces cuando yo leí este libro el año pasado de Alejandra M. Vázquez, recuérdenlo, Su cuerpo dejarán, es un ensayo sobre cuidados y esta disputa de amor o trabajo. ¿Y por qué no pueden ser las dos? ¿Y por qué el amor no implica un pago? ¿Y por qué no? Porque además si tú te lo llevas a otro plano, en un plano feminista y más rebelde y dices, es que las mujeres hacemos trabajo sexual también dentro del hogar. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? No, o sea, el trabajo sexual, o sea, no, ¿qué estás hablando? Y la maternidad es un trabajo. Y dices, no, ¿para qué lo tienes? ¿Para qué te embarazabas? Es que sí lo hago por amor, pero también es un trabajo. Cuando dices, pero es que cuida a mi esposo. Oye, pero es que cuidar al esposo implica también que el esposo tenga más seguridad y más tiempo de traer el dinero a la casa y pueda pagar otras necesidades, ¿no? Que a mí se me han bloqueado además porque la brecha salarial existe, pero también existe el cupo laboral por género, ¿no? Porque muchos hablan de la brecha salarial, pero no del cupo laboral, ¿no? Y yo me he enfrentado más a cupo laboral que a brecha salarial. Entonces, todas estas cosas me parece que son súper complicadas meterlas en un sistema nacional de cuidado. A mí me encanta, Frida, que hayas traído este tema a la mesa de cómo a veces te dicen que es por amor que lo tienes que hacer, ¿no? Yo voy a contar una anécdota y mi mamá me va a matar probablemente por traer esto al espacio público, pero ella, mi abuela, cuando yo tenía como 22 años, enfermó de cáncer. Entonces, como nosotros éramos quienes vivíamos al lado de los abuelos, pero o sea, quien le tocó cuidar a mi mamá, a mi abuela, fue a mi mamá. Y cuidar a una persona con una enfermedad, sobre todo cuando es una persona que además es desgastante física y emocionalmente. Además de dirigir todos tus esfuerzos, o sea, quitas todo para atender a una persona. Después enfermó su hermana, mi tía adorada que está en el cielo y es mi hada madrina ahora. También enfermó de cáncer, entonces mi mamá se trasladaba constantemente a Querétaro donde ella vivía. Y yo me acuerdo que en un momento yo ya veía desbordada a mi mamá, ¿no? Entonces yo le decía, no con mi tía, pero sí con mi abuelita. Yo le decía, es que tus hermanos te deberían de dar un pago por lo que estás haciendo. O sea, ellos no vienen, ellos no están aquí todo el día. Si acaso vienen todos los días, si acaso vienen los fines de semana. Ahora ya la repartición ha cambiado, ¿no? Con el cuidado del abuelo. Pero yo le decía, tienen que dar. ¿Cómo crees que voy a hacer eso, María Fernanda? ¿Cómo les voy a pedir dinero? Yo lo hago con el mayor de mis amores y si mis hermanos no quieren, porque eran más hermanos, no quieren venir, pues no importa. Y luego quien se integró más al cuidado también de mi abuela y mi tía fue mi otra tía, ¿no? Que seguía, pero eran las mujeres, ¿no? Entonces cuando yo le planteé, le dije, es que esto es un trabajo de cuidados y tú necesitas recibir un apoyo y un dinero por ello, ¿no? Entonces yo creo que todas, tanto historias personales como historias de familiares,
tenemos ahí un ejemplo bien claro de una persona que ha dejado a un lado cosas profesionales, vida, incluso hobby o esa salud mental por cuidar, por atender, ¿no? O sea, no sé si, digo, Frida ya nos contó parte de su historia, pero si tú tengas, Eli, alguna historia de algún familiar que quieras compartir o tú misma, ¿no? O sea, ¿qué edad empezaste a hacer los trabajos del hogar? Porque estoy también checando las cifras del Coneval que me comentaste por ahí. Las adolescentes tienen 2 actividades principales: ir a la escuela y cuidados del hogar o la limpieza del hogar. Y los adolescentes, ir a la escuela y dedicarse a hobbies, ¿no? O sea, los hombres adolescentes dices, sí, pues desde que nos educan, ¿no? Sí, totalmente. Sí, justamente yo planteaba el tema del sistema de cuidados porque actualmente en México se acaba de aprobar una propuesta que habla del sistema de cuidados. Pero déjenme decirle que es súper lamentable que se aprobó un sistema de cuidados sin entender este tipo de situaciones, este tipo de historias. O sea, ¿quién en su familia no tiene esta historia de mi mamá cuida a tal persona, o la tía que cuida a tal persona, o la mujer que solo se dedica al cuidado del hogar, ¿no? Entonces, pues estaría padre que también ustedes, reinas, nos platiquen alguna situación que enfrentaron, cómo la enfrentaron, cómo fue el papel de la mujer en tanto de cuidado de casa como cuidado de alguna persona. En mi caso, justamente fue hace poco también con una de mis tías que también enfermó gravemente y se complicó el cáncer y pues justamente pues hay un momento en que toda la familia sí quiere cooperar y todos vamos a ayudarnos porque es ese sentimiento también de ayudarnos entre familia, pero obviamente pasan las semanas y cada vez esa ayuda o esa voluntad se va desgastando, ¿no? Y entonces empieza a decir, ¿y ahora quién va a cuidar a la tía, no? ¿Y ahora quién va a hacer esto, no? Y pues justamente una de mis primas que es ama de casa y que tiene un trabajo flexible, pues dijo, yo me lo aviento, ¿no? Y yo, perfecto, ¿cuánto te pagamos? ¿No? Y fue como, ¿qué? No, o sea, ahí ya nadie quiso hablar nada, ¿no? Dije, miren, yo no voy a generar controversia, no voy a ser la que aquí genere escándalo, yo me voy a comunicar directo con ella e incluso yo le llegué a pagar las jornadas que yo no podía ir. Oye, échame la mano, yo te pago porque, pues es eso, o sea, aunque mi prima tenía su trabajo como ama de casa, pues también tenía que hacer esta labor porque aparte mi tía la amaba, o sea, si había alguien con quien mi tía se sentía cómoda, era con ella, ¿no? Porque aparte mi prima tiene esta fuerza así de poder cargar, sabía temas de cuidados que yo no sé dónde los aprendió, pero era increíble porque mi tía se sentía muy cómoda, o sea, hasta le ayudaba a tener sus sesiones de meditación, ¿no? O sea, enseñó a mi tía a meditar. Pues a mi tía se sentía súper cómoda con ella y yo decía, bueno, es que esto tiene que tener un valor, no es de a gratis. O sea, yo sé que mi prima quiere también a mi tía, pero ella está sacrificando parte de su tiempo como trabajadora, su casa, o sea, lo que sea, lo que quieras, ¿no? Y eso se tiene que pagar. Entonces, son situaciones que justo creo que no se plantean en la propuesta que se aprobó recientemente en diputados y que justamente otra vez volvemos a hacer las cosas con las patas y a mí me generó mucha molestia porque estoy segura que en los próximos días o en las próximas semanas van a salir los partidos a decir somos unos partidos incluyentes y somos feministas porque aprobamos la política nacional de cuidados, pero ¿no? que no le pusieron recursos, ¿no? Así de, ya lo tenemos, pero no tenemos varo para estructurar un sistema de verdad, ¿no? Exacto, o sea, ese es también otro tema. Porque justamente creen que justamente el sistema de cuidados viene del romanticismo de, no, pues es que cuidan, el Estado te va a dar dinero, te va a dar para que sigas cuidando y esta propuesta justo se basa como en 3 ejes, ¿no? Primero, según ellos van a crear como espacios para darle establecimientos, para crear espacios a las personas que requieren cuidados. ¿De dónde? No dicen cómo, ni por qué. Segunda, que van a capacitar a las cuidadoras o cuidadores y les van a dar apoyos económicos y seguridad social. ¿Cómo? No sé, nada más es una propuesta al aire. Y la tercera es justamente hacer políticas laborales que respeten las licencias de maternidad y de paternidad, ¿no? Para que justamente puedan cumplirse, pero, o sea, todo se queda como al aire, ¿saben? Y no es como
bueno, vamos a sacar este financiamiento, cada año vamos a destinar estos recursos, y justamente es sin entender las historias que estamos contando o las historias que realmente enfrentan, porque no es lo mismo la historia de mi prima, que ya tiene una familia y que se dedicaba a hacer esto, a la historia de tu mamá, a tu historia. Entonces es como, no estamos entendiendo realmente de dónde surge la necesidad de sí tener un sistema nacional de cuidados, porque creo que el sistema nacional de cuidados es necesario, y creo que saldaría una deuda histórica con las mujeres, ¿no? Que pues al final ha representado que una no pueda estudiar, que no puedas trabajar, que no puedas hacer otras cosas, y es horrible en realidad. Entonces, bueno, no sé. Y viene otra parte que es la parte cultural y la parte mucho como del punitivismo que tenemos las personas, ¿no? En el cual muchas de las mujeres que se quedan, te decía, son vistas como mantenidas, ¿no? Las mantenidas. Y esos comentarios los oyes por otras personas que tienen perspectiva de género en el asunto, ¿no? O es como de, ¿tú qué haces? Mira, a mí me ha tocado que ahora que he tenido difusión con el libro y la editorial, que me han invitado a eventos donde yo mi biografía siempre lo primero que pongo es ama de casa, que a ratos escribe. Bueno, en 2 ocasiones me han quitado el ama de casa y me han puesto maestra o licenciada, y yo jamás, o sea, obviamente fui a la universidad, pero no pongo licenciada ni pongo maestría, porque es como, ¿y eso qué es, no? Pues me han quitado el ama de casa. ¿Es en serio? Un día me sentaron en una conferencia con jóvenes y dijo, la maestra Frida Cartas, y yo dije, yo les di una biografía y decía ama de casa, ¿no? Nomás para que nos demos cuenta. Y me invitó una cosa gubernamental que tiene perspectiva de género y que habla como de estas cosas. La otra es que yo creo que el problema, vamos a decirlo en palabras también para ser reinas, pero de las malas, porque nos van a pensar que son de las malas. No pasa nada. Que podemos ser peores, diría la marcha. Kate Millett decía que el amor es el opio de las mujeres, y a mí me parece que lo que tendríamos que hacer es empezar a cobrar el amor. Uf. Y esa es una expresión que, o sea, pues digo, van a decir, ¿qué está diciendo esta mujer? ¿Cómo cobramos el amor? Cobrar el amor, justo por eso, porque podemos hacerlo, seguir haciendo con amor y con cariño, pero lo tengo que cobrar porque es un trabajo. Y entonces, ¿qué estoy cobrando? Estoy cobrando el amor. O sea, a mí no me vas a decir que yo no estoy cuidando a mi abuela, a mi hijo, a mi pareja. No lo estoy haciendo con amor. Sí lo estoy haciendo con amor, pero también necesito el dinero y también te voy a cobrar el amor, ¿no? Por muy monstruoso que se escuche. Porque además pasa en la vida cotidiana que lo sabemos, y no sé por qué es con las parejas, con las amigas, quienes los hacemos como que la Virgen nos habla. ¿Cuántas veces vamos a un lugar a hacer un trámite y hay una persona que se formó y te cobra 100 pesos por darte lugar a ti antes? Sí pasa. ¿Cuántas veces sabemos de los coyotes que te ayudan a hacer un trámite burocrático? Entonces, cuando tú vas a acompañar a la abuela al hospital, tú estás haciendo de coyote, tú estás haciendo ese papel de la persona que cobra 100 pesos. No, pero es tu abuela, lo tienes que hacer con cariño. Bueno, pues te voy a cobrar el amor a partir de adelante, y creo que es lo que tenemos que empezar a hacer sin culpa y asumiéndonos con que nos van a decir, desgraciadas, qué monstruosidad estás diciendo, esa es una tontería. Pues no, síganlo pensando con este punitivismo que tienen las personas, pero lo voy a cobrar, ¿no? Es que es una situación que tenemos tan arraigada. Justamente ahora que estaba haciendo un repaso del tema, me acordé que en 2020, en junio, cuando en plena pandemia, algo ocurrió, no me acuerdo qué, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, bueno, es que sí todos debemos de cuidar a nuestros viejos y tenemos que hacer el trabajo de casa, pero es que las mujeres lo hacen mejor. Los hombres somos muy desprendidos. No son desprendidos. También hay hombres que quieren ser parte de esto o no, pero se les tiene que enseñar y educar, porque nuestra educación de raíz viene a tienes que aprender, ¿no? Mira, mi abuela que está en el cielo la amo y la adoro, pero yo me acuerdo mucho que me decía, tienes que aprender a lavar los trastes, porque si no, cuando te cases, ¿qué? Tienes que aprender a cocinar. Entonces yo con mi abuela hablaba mucho, le decía, no, abuela, o sea, si yo me caso, pues que él se cocine, porque mi talón de Aquiles es la cocinada, soy mala, ya lo acepté, ni pedo. Entonces me decía mucho mi abuela, aprende a cocinar. ¿Cómo que qué le vas a dar de comer a tus hijos? Y nunca escuché, que son muy pocos porque la familia es más de mujeres, que le dijera eso a un primo mío, ¿sabes? Y al final me dijo, bueno, aprende a cocinar por ti, porque no todos los días vas a estar en restaurantes o en cocinas que te hagan de comer. Aprende a cocinar por ti. Pero era eso, era de aprende a cocinar para los demás, aprende a lavar los trastes para cuando te cases. Lo tenemos tan arraigado, tan fuerte,
que está jodido, ¿no? O sea... Sí, porque además otra vez vienen todas estas cuestiones culturales que son bien difíciles de matizar y de homogenizar en una visión que se tiene que siempre nos imponen socialmente que tiene que hacerse a través de un manual o como una fórmula, y eso es a lo que le llamo que tienden a homogenizar, ¿no? Es como si yo te voy a dar la fórmula, no hay fórmulas ni hay manuales. Y esto que comentas, por ejemplo, lo escucho de mis hermanas, sus esposos sí son de hacerles comentarios, es que yo, no sé, te hago una cochinita pibil y el comentario que voy a recibir es que mi abuela la hacía más rica. ¡Hátelo tú, desgraciado! Ay, yo tengo la fortuna de tener un marido que en 6 años jamás me ha dicho, jamás me ha dicho un comentario, se come lo que hay. Ajá. Y yo creo que eso es una cuestión también de rebeldía en las mujeres. Es como dices tú, soy mala para cocinar. Bueno, es lo que yo sé hacer y aquí es lo que hay para comer. Ajá. Quien no quiera comer. Y yo aprendí a hacer eso con un poco de cinismo, ¿eh? Es como de, yo estoy en la cocina y creo que la cocina es mucho de experimentar y mucho como de perder el miedo, y entonces yo decía, bueno, esto quedó picosito, pero es lo que hay y así nos lo vamos a comer. Esto quedó desabrido, porque además lo vas cambiando con el tiempo y aprendiendo. Entonces creo que no es un trabajo, es el trabajo de una, pero es el trabajo de una en el que hay involucradas contextos y personas que tendrían que ser esto más generoso, ¿no? Y colaborar, si no sabes colaborar como en ayudarme a lavar ropa, colabora conmigo callándote y no haciendo estos juicios misóginos y no haciendo estas cosas. Y si quieres que vaya a recoger tus camisas a la tintorería o que te vayas a hacer el trámite, me pagas el pasaje, la comida y el día, claro, ¿no? El mandado, como ese tipo de cosas. Pues sí, y es que, o sea, yo creo que también viene desde la educación, ¿no? Hay que enseñarle también a los morritos a que tienen que hacer las cosas, ¿no? Ahorita que mencionabas esto del Sistema Nacional de Cuidado que se aprobó en la Cámara de Diputados, pero que no le metieron un peso ni sabemos de dónde chingados va a salir, mencionas un tema bien importante, el de el maternity leave, que es cuando te embarazas, perdón por mi anglicismo, cuando te embarazas y te dan el tiempo necesario para que tengas al hijo y regreses al trabajo, ¿no? Y que eso te lo pagan. Me acabo de enterar que te dan 40 días, un mes y medio después de que tienes a tu hijo para reponte y pues ahí, ¿no? O sea, tu cuerpo acaba de vivir una revolución hormonal, física, tienes que hacerte cargo de que un ser humano pequeñito, indefenso, no se muera durante los próximos, por lo menos 5 años, pero te voy a dar mes y medio para que regreses a trabajar. Y, o sea, yo estaba indignadísima cuando me di cuenta que a los hombres les dan 10 días. ¿Por qué? Pues ¿para qué lo necesitan los hombres? Pues ellos que regresen en chinga a trabajar después de tener un hijo. Pues sí, señores, ellos también tienen que tener mínimo mes y medio, que es una mamada lo que dan, pero para que esté ahí paternando junto con la madre. O sea, es una chingadera lo que me estás diciendo. Sí, por completo. O sea, creo que primero lo que quiero decir es lo de, o sea, ahorita que dijiste hay que cobrar el amor, creo que por eso no le han puesto presupuesto, porque los mexicanos somos tan doble moralistas y como que estas cosas nos impactan tanto. Ajá. Entonces yo creo que por eso el sistema de cuidados no tiene un presupuesto, porque nos cuesta justamente ponerle un precio al amor. Entonces, híjole, qué tenacidad es esto, y sí deberíamos empezar a cobrar el amor. Y sobre lo que comentas de la paternidad, es que justamente creemos que la maternidad solo debe ser de las mujeres, solo el cuidado. Y aunque sí he conocido hombres que de verdad buscan ser una mejor versión de todo este patrón machista que hemos conocido, luego el sistema también está en contra, ¿no? Parece que no existen las políticas para que justamente exista un involucramiento mayor de los hombres hacia su familia. ¿Por qué? Porque lo seguimos viendo como el único proveedor, como el que realmente va a rendir frutos a la familia, el que va a proveer financieramente. Entonces es como, ¿tú para qué quieres un mes o 3 meses de paternidad si ni vas a hacer nada, ¿no? Que es probable que no haga nada, desgraciados, pero creo que sí hay hombres que sí buscan involucrarse, ¿no? Quiero pensar yo que sí hay como más involucramiento de los hombres, de no quiero que mis hijos me tengan como un desconocido, claro, y que me odien y que esté yo como nada más como un florero, ¿no? En la casa, sino que sí buscan, pero creo que eso también ya es como un proyecto de vida de cada pareja y de cada humano. Pero hablando del sistema de cuidados, creo que
De verdad, creo que las autoridades se complican demasiado cuando sería tan sencillo meter esto como un trabajo normal, ¿no? O sea, Y además, cobrarlo y ya. Y además creo que tiene también que ver con esta cuestión de, hablando un poco de los feminismos, de la consigna esta, es mi cuerpo y yo decido, y creo que eso debemos de aceptarlo hasta en cuestiones cuando la otra corporalidad decide algo con lo que no estamos de acuerdo, ¿no? Y entonces si hay mujeres que deciden ser mamás y ser amas de casa, debemos aceptar que ese mi cuerpo yo decido es válido también en esa cuestión que pareciera que es patriarcal, que pareciera que no, amiga, piénsalo bien, amiga, no, amiga, o sea, tú date cuenta, si ella quiere ser mamá y ser ama de casa, está bien, y si todos estos rollos de nueva masculinidad le decimos, es que los hombres también sufren violencia porque tienen que ser los proveedores. Mi esposo me dijo, a ver, yo no me quiero complicar, yo sí quiero ser proveedor, y o sea, y si tú lo quieres, o sea, si tú lo haces, no, porque en algún momento también yo empecé a decirle, no, ya no me deposites porque ni me he gastado lo que me has dado el otro mes, y me decía, pues ahí ahorro, ¿no? Ajá, ahí ponlo. Y entonces una vez me dijo eso, me dijo, a ver, yo no tengo problema con ser proveedor. Y entonces yo dije, claro, es que esa también es un poco como la ayuda que necesitamos, ¿no? Y él tiene muchos cursos de nuevas masculinidades, pero él me dijo, yo quiero ser, o sea, yo no tengo problemas con ser proveedor. Y entonces es esto que les decía, hay personas que quieren quedarse en los roles que dijeron que estaba mal quedarse, pero hay una decisión por quedarse aún sabiendo lo que eso implica ya, ¿no? Lo que tiene detrás. Y si hay personas que lo hacen, pues está chido, ¿no? O sea, es que ese es el empatan tema. Y funcionan, creo. El que uno debe decidir su proyecto de vida sin que eso signifique sacrificarte a la miseria, ¿no? O sea, si tú quieres ser ama de casa, chingón, pero no descuides tu seguridad económica, tu seguridad emocional. O sea, si eso es lo que tú quieres, perfecto, güey, yo no tengo pedos, solo no te descuides, ¿no? Porque la vida es culera y no sabes cómo va a terminar esa historia, pero no te abandones. Ese es mi mensaje, que uno no se abandone. A mí me encanta el mensaje de las dos porque justamente es eso. Tú tienes, como dices constantemente, la fortuna de tener a alguien que sabe que el cuidado del hogar, de los hijos, tiene un valor económico y por ello justamente te da. O sea, te da un pago, lo cual está increíble. Pero ¿cuántas mujeres no lo tienen, no? ¿Y cuántas mujeres después de 30, 35 años de estar con una persona, un hombre, tener hijos, cuidar del hogar, cuidar de los hijos, de pronto un día se disuelve el matrimonio, por lo que sea? Y entonces ves a esta mujer que ocupó todo su tiempo en un trabajo, que es trabajo no remunerado, sin un quinto, sin una cuenta de banco, sin seguridad para su vejez, sin nada. Y luego cuando va y pelea en los juzgados por, oye, pues tú tienes que pasarme un varo, una pensión, pues los hombres se encabronan. Es como, ay, quiere que la mantengas y yo ya ni vivo con ella. Pues sí, porque dedicó su tiempo a cuidar del hogar y con eso te impulsó, compa. Y además creo que eso deberían legislarlo y deberían de ponerlo en las cuestiones de currículum laboral, porque a mí lo que me pasó en el primer matrimonio es que cuando yo regresé a buscar trabajo después del divorcio, alguien me dijo, ¿tienes un hueco curricular? No tengo un hueco, estuve casada cuidando a un marido y un hogar. Y eso requiere habilidades. Entonces yo creo que cuando rellenamos una solicitud o ponemos un currículo, tendría que avalarse por la Secretaría de Trabajo de este país que haber estado en casa 4 años metida en un matrimonio, se haya o no se haya tenido hijos, implica un trabajo y debería ser válido que te tomen el tiempo. Esa es una. Y la otra es que también tendría que ser válido que no solamente las mujeres que dedicaron a un matrimonio y quedaron con hijos tengan derecho a esta pensión o a esta cosa o si quieras, como quieras llamarlo, porque aunque no hayas tenido hijo, dejaste de trabajar por cuidar y entonces sí debe haber una compensación, ¿no? O que te tomen en cuenta el tiempo como trabajo o que de plano pueda haber otra pensión que no sea de hijos, sino como de estas cuestiones, ¿no? Que además sí la tienen los ricos cuando hacen, y otra vez volvemos a la clase, no solo el género, la tienen estos matrimonios de famosos, cuando hacen sus contratos prenupciales, se dejan y no hubo ni hijos ni nada, y a la Paris Hilton, bueno, por decir algún hombre famoso, la persona le va a dar dinero, ¿no? Sí, me encanta que menciones esto de la clase, del estatus económico de las mujeres, porque también es un elemento bien importante. Mira, justo con datos de Coneval, la jornada semanal del trabajo del hogar no remunerado es más extensa en las mujeres. En promedio son 32 horas las que dedican las mujeres y los hombres 14.
pero este número de horas aumenta si son en contextos de pobreza más acentuados. O sea, y tú lo mencionaste al inicio de esta charla, ¿no? Tú vivías en un barrio, pues en donde probablemente no había dinero y donde había pues carencias de diversos tipos, y entonces las mujeres tenían que dedicarle todavía más tiempo y eran circunstancias bien complejas, diferentes a las que puede vivir una mujer de clase alta o una mujer de clase baja, que dedica todavía más tiempo, atención, y lo hace en condiciones más vulnerables, esto del trabajo no remunerado, ¿no? Eso me parece sí. Es una locura. Y bueno, a mí un poco para ir cerrando el episodio, me voy con una especie de moraleja. En lo que realmente las autoridades, nunca hay que estar esperando nada de las autoridades, esa es la realidad, ¿no? Pero pues sí, hay que seguirles insistiendo. Pero hay que exigir. Totalmente, claro. hay que seguirlo señalando y exigiendo que sí, el país requiere un sistema nacional de cuidados. Pero mientras eso pasa, creo que a mí sí me gustaría como dejar este mensaje de, bueno, no dejemos de cobrar el amor, ¿no? O sea, más allá de lo que diga la gente, lo que diga la vecina, la amiga, la hermana, hay que cobrar lo que se hace, hay que cobrar por el cuidado, hay que cobrar por el amor. El amor es un plus nada más. Ajá, es una fantasía para mí, ¿no? Pero bueno, si le quieren poner precio, háganlo. O sea, si tienen que cuidar a alguien, cobren. Quizá la circunstancia de una familia puede ser complicada. No dejen de cobrar, porque también es no descuidarse a sí mismo. Hay una metáfora que a mí me gusta muchísimo, que hace un cuate que hace estos talleres de comunicación no violenta, y me ponía esta referencia de cuando uno viaja en avión, siempre la azafata te da las instrucciones de qué hacer cuando hay una catástrofe o cuando hay un riesgo de que se caiga el avión, ¿no? Y pone el ejemplo de las mascarillas, ¿no? De antes de ayudar a una persona, protéjase usted mismo, ¿no? Entonces, creo que eso aplica también en cualquier circunstancia, ¿no? Y económicamente me parece muy legítimo el decir, primero me protejo yo para poderte ayudar a ti también, ¿no? Y no es que sea uno egoísta, es que necesitas esas herramientas para poder ayudar a las demás, y con mayor conciencia, con mayor amor si quieres, pero eso, no se descuiden y pues sigan ayudando a la gente, que al final el cuidado sigue siendo una actividad muy humana, pero que en este sistema o modelo que tenemos hay que sobrevivir económicamente, ¿no? Esto que tú mencionas, Eli, yo creo que va a generar revoluciones familiares. Imagínate que alguien llega y dice, te voy a cobrar el amor, ¿no? O sea, si de por sí cuando tú le planteas a alguien, oye, deberías de cobrar porque estás cuidando a tu abuelita, pues porque aunque sea tu abuelita y la amas, ¿cómo crees? Los tíos, los papás, los abuelos se vomitan, yo creo que ahí. Pero creo que sí debemos de sembrar esto que hiciste hoy aquí, Frida, esta idea de, por mucho amor, tenemos que tener una seguridad financiera, ¿no? Y que ser ama de casa es un trabajo digno y que tiene que ser remunerado. Así que qué increíble plática que tuvimos hoy contigo. Antes de concluir, hay que recordar que nosotros tenemos una sección, déjame te comento, que se llama Recomienda a una morra. Yeah. Recomienda una morra es esta parte de la filosofía que tenemos aquí en Pacto de Reinas de hacer ruido de otras mujeres chingonas a las que podemos a ustedes recomendarles para que las sigan, las lean, vean su trabajo, y pues siempre hacemos lo mismo, recomendamos a la reina que nos acompaña. Así que hoy vamos a recomendar a Frida Cartas y tus textos. Muchas gracias. Recuérdanos cuántos libros tienes, sus títulos y dónde los podemos encontrar, Frida. Bueno, si no, me voy a ver muy presumida, pero los otros dos libros están agotados y este libro está por acabarse, ya vamos por el segundo tiraje, que es el más nuevo, es Transporte a la Infancia. El otro se llama Cómo ser trans y morir asesinada en el intento, y también me gustaría recomendar otros dos textos que son muy buenos. El que les decía, Alejandra M. Vázquez, Su cuerpo dejarán. Y estoy empezando a leer El fruto, de Daniela Rea, que también es un libro que habla sobre el cuidado que han ejercido las mujeres. Entonces creo que, y además autoras mexicanas, ¿no? Entonces esos libros también me gustaría recomendar. Recuérdanos tus redes, ¿dónde te podemos seguir? Estoy en Instagram como Cuenta de las Bebas y en Twitter como
Frieducha con doble D, nada más. Pues muchísimas gracias. Yo también les voy a compartir una recomendación de una película que se llama Tully con Charlize Theron para que un poquito entiendan esta idea que yo traigo de que chinga a veces es cuidar a las criaturas, ¿no? Ella tiene a su tercer hijo, acaba de tener a su tercer hijo y está agotadísima porque aparte tiene que atender todas las cosas en casa y uno de sus hijos tiene autismo. Entonces ella empieza a rebasarse emocional y físicamente por todo lo que tiene que hacer en casa y termina contratando a una niñera que la apoya hasta para sacarle el pecho y que ayude a amamantar a su hija porque ella está hecha mierda ya después de tantos cuidados que tiene que ejercer y todo lo complejo que es. El final es increíble, es precioso y da una lección muy fuerte, no se los puedo contar, pero de verdad sí pueden echarle una hojita. Además, Charlize Theron está ahí y pues nada, muchas gracias por invitarme, estar por aquí, vernos. por recomendarnos esos textos aparte de los tuyos. Muchas gracias, de verdad me pareció una plática increíble. Muchas gracias. Cuídense, reinas, os estamos viendo y pues cobren. Cobren el amor, ya saben que aquí estamos. Les recuerdo @Pacto de Reinas en Instagram, YouTube, Spotify. Por favor, únanse ahí a YouTube y a Spotify para tener suscriptores y que vayamos creciendo todavía más. Recomienden estos capítulos a las reinas que pues ustedes saben que les puede gustar y les puede servir. Y también todos sus comentarios vamos a estar aquí escuchándoles, teniendo interacción. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este 8º episodio de Pacto de Reinas. Gracias Frida, gracias Eli, gracias a todos los que nos acompañaron acá atrás. Que tengan un increíble día.